La noche caía como un telón pesado sobre la desolada carretera que serpenteaba a través del corazón de México. Los últimos rayos anaranjados del sol se aferraban desesperadamente a las cumbres de las montañas, pintando un paisaje de sombras largas y profundas que presagiaban una oscuridad inminente. El asfalto, agrietado por el implacable paso del tiempo y el olvido, se extendía en una cinta solitaria, donde rara vez transitaban vehículos. Un lugar perfecto para el anonimato y, a veces, la tragedia. Un viento frío, cargado con el aroma de tierra seca y pinos distantes, comenzaba a azotar, haciendo que los arbustos a los lados de la vía danzaran como espectros silenciosos. Era en este escenario de quietud perturbadora donde la vida de un hombre estaba a punto de cambiar para siempre, en un instante brutal que detendría el tiempo y desafiaría toda lógica. Justo en ese momento, la figura de una motocicleta rompió la monotonía del paisaje, un punto negro que se acercaba a una velocidad alarmante, su motor rugiendo como una bestia desatada. Sobre ella, Juan, un joven de 20 años, se aferraba al manillar con una determinación imprudente. Su chamarra de cuero, desgastada y con parches de bandas de rock, ondeaba al viento, y la luz de sus faros perforaba la penumbra que ya engullía el camino. Juan no era un novato. Había nacido y crecido con la adrenalina corriendo por sus venas, su vida una constante búsqueda de la siguiente emoción, del siguiente límite a superar. Las reglas, para él, eran meras sugerencias, y la prudencia, una palabra que rara vez figuraba en su vocabulario. Su existencia giraba en torno a la velocidad, el rugido de un motor bien afinado, y la libertad que solo dos ruedas podían ofrecerle. El destino de Juan esa noche no era un viaje de placer, ni un simple paseo. Se dirigía a un pueblo casi fantasma, escondido en las entrañas de la sierra, famoso entre ciertos círculos por sus carreras clandestinas. Para Juan, cada carrera era una oportunidad para reafirmar su valía, para sentir el respeto y la admiración de otros como él. Pero había algo más profundo que lo impulsaba, algo que iba más allá de la fama efímera y el dinero fácil que prometían esas competencias. En el rincón más recóndito de su alma, Juan cargaba con un vacío, una sensación de incompletitud que intentaba llenar con cada acelerón, con cada curva tomada al límite. Había problemas en casa, discusiones que se habían vuelto la banda sonora de su infancia y juventud, y un palpable desinterés por parte de su padre, un hombre que parecía más preocupado por su propio mundo que por la vida de su hijo. La adrenalina era su escape, su droga, la única forma que conocía para silenciar los fantasmas que lo perseguían. Con cada kilómetro recorrido, Juan sentía cómo el nudo de su estómago se tensaba, una mezcla de excitación y una vaga inquietud que siempre le acompañaba antes de una carrera. La carretera, ya casi completamente oscura, presentaba un nuevo desafío. Una serie de curvas cerradas y traicioneras, marcadas por las sombras proyectadas de los árboles que se alzaban como guardianes silenciosos. A pesar del peligro evidente, Juan no aflojó el ritmo. Al contrario, impulsado por esa necesidad insaciable de sentir la velocidad, aceleró aún más, inclinándose con maestría en cada giro, casi rozando el suelo con la rodilla, sintiendo el asfalto bajo su cuerpo como una extensión de sí mismo. La motocicleta, un modelo deportivo modificado hasta el último detalle, respondía a sus órdenes con obediencia ciega, sus neumáticos aferrándose al pavimento. El viento golpeaba su casco con furia, pero Juan apenas lo notaba, concentrado en el camino que se abría ante él. Sus ojos,
Acostumbrados a la penumbra, escudriñaban cada irregularidad, cada sombra que podía esconder un peligro. Pero esta noche, la suerte no estaría de su lado. Mientras atacaba la última de esas curvas, una particularmente pronunciada que se cerraba sobre sí misma como una trampa mortal, algo inesperado ocurrió. Un bache. No era un simple hundimiento, sino un cráter profundo y traicionero, oculto astutamente por las sombras y la velocidad a la que Juan viajaba. No tuvo tiempo de reaccionar. El neumático delantero se hundió de repente y en un parpadeo la motocicleta perdió tracción, lanzando a Juan por los aires con una fuerza brutal. Su cuerpo se convirtió en un proyectil descontrolado, volando por encima de la moto que ya comenzaba a arrastrarse y girar, desprendiendo chispas que iluminaron brevemente la oscuridad. El impacto contra el suelo fue devastador. Un dolor agudo y desgarrador recorrió cada fibra de su ser. El casco, aunque resistente, no pudo absorber la totalidad del golpe. Se escuchó un crujido seco, seguido por el silencio. La motocicleta quedó a unos metros de él, humeante y destrozada, un testimonio mudo de la violencia del accidente. Juan yació inmóvil, esparcido sobre la grava al borde de la carretera, con el cuerpo torcido en una posición antinatural. El aliento se le escapó de los pulmones en un quejido ahogado. La oscuridad de la noche, que antes parecía una promesa de libertad, ahora se cernía sobre él como un sudario. Un escalofrío helado, que no provenía solo del viento, lo envolvió. La conciencia iba y venía en oleadas, cada regreso más doloroso que el anterior. El sabor metálico de la sangre llenaba su boca y la visión se le nublaba intermitentemente. Escuchó un zumbido distante en sus oídos, el epílogo de la colisión, seguido por el silencio más absoluto, roto solo por el murmullo del viento. Estaba solo, completamente solo, en medio de la nada, herido de muerte bajo el manto indiferente de la noche mexicana. El destino, al que Juan había desafiado tantas veces, finalmente le había alcanzado, y las consecuencias eran terribles. Si esta historia te ha impactado y quieres saber el desenlace, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. No querrás perderte la segunda parte de esta increíble narración, donde la vida de Juan pende de un hilo y la esperanza aparece de la manera más inesperada. El impacto contra el suelo había sido brutal, un golpe sordo que resonó en cada hueso de Juan. Ahora yacía inmóvil, un amasijo de dolor al costado de la carretera. La oscuridad, que minutos antes era solo una promesa de libertad, se había materializado en una fría realidad, envolviéndolo como un sudario. Su cuerpo, retorcido en una posición antinatural, emitía quejidos apenas audibles, ahogados por el silencio opresivo de la noche. Sentía el asfalto frío y rugoso contra su piel expuesta, un recordatorio constante de su precaria situación. El casco se había desprendido en alguna parte del impacto, y ahora su cabeza palpitaba con un dolor lacerante, un eco constante de lo sucedido. Intentó mover un brazo, luego una pierna, pero el intento solo provocó una oleada de agonía que lo dejó sin aliento. Un sabor metálico, inconfundiblemente a sangre, llenaba su boca, y cada respiración era una pequeña tortura que arañaba su garganta. Los minutos se estiraban en una eternidad. La soledad era palpable, un peso aplastante que se sumaba a su sufrimiento físico. El viento frío, que antes había sido cómplice de su velocidad, ahora se colaba por las roturas de su chamarra de cuero, calándole hasta los huesos. Un escalofrío que no era solo del frío, sino del miedo más primitivo, recorrió su cuerpo.
Escuchaba el latido frenético de su propio corazón en sus oídos, un tamborileo desesperado que luchaba por mantenerse. La conciencia iba y venía, como una barca a la deriva en un mar embravecido. En esos intervalos de lucidez, imágenes inconexas, fragmentos de su vida, pasaron por su mente como un proyector descontrolado. Vio el rostro sonriente de su madre, su preocupación constante, sus intentos fallidos por hacerlo sentar cabeza. Recordó las riñas con su padre, esas discusiones ásperas sobre su futuro, las expectativas que él nunca quiso cumplir. Una punzada de arrepentimiento le atravesó el pecho. Las palabras no dichas, los abrazos negados, el orgullo estúpido que lo había alejado de quienes más lo querían. También aparecieron destellos de alegría. El rugido de su primera motocicleta, la emoción de la velocidad, la camaradería con sus amigos en las noches de carrera, aunque ahora esas amistades le parecieran vacías, superficiales, ligadas solo a la adrenalina y al riesgo. Se vio a sí mismo riendo a carcajadas después de ganar una carrera, el dinero fácil en sus manos, la sensación de invencibilidad, una ilusión fugaz que ahora se desmoronaba en 1000 pedazos. Con cada respiración superficial, el miedo se hacía más intenso. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era la representación de su propia mortalidad, de la fragilidad de su existencia. Se sentía increíblemente vulnerable, un pequeño punto en la inmensidad de la noche, a merced de un destino incierto. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? ¿Pasaría alguien por esa carretera olvidada? La desesperación comenzó a manifestarse en un nudo apretado en su estómago, una sensación de ahogo que nada tenía que ver con sus heridas. No quería morir así, solo, en medio de la nada, con tantos arrepentimientos carcomiéndole el alma. Su vida, tan llena de búsquedas y huidas, de riesgos y desafíos, ¿acabaría de esta manera tan patética? El frío se intensificaba y un entumecimiento comenzaba a extenderse por sus extremidades, una señal ominosa que no pasó desapercibida. Los flashes de dolor agudo se mezclaban con la sensación de hormigueo en algunas partes de su cuerpo, y la incapacidad de mover sus piernas le decía que algo estaba gravemente roto. Las lágrimas, que no había derramado en años, brotaron de sus ojos, mezclándose con la sangre y el polvo de su rostro. No eran lágrimas de dolor físico, sino de una profunda tristeza, de una realización amarga. Había malgastado su vida, persiguiendo fantasmas, huyendo de sus responsabilidades, ignorando los consejos y el amor de quienes intentaron guiarlo. Desesperado, con la voz apenas un hilo, Juan balbuceó una súplica. Él, que siempre se había jactado de su escepticismo, de su independencia, de no necesitar de nadie ni de nada, ahora se aferraba a la más mínima esperanza. No sabía a quién se dirigía, al cielo, a Dios, en quien nunca había creído realmente, al universo, a cualquier fuerza benevolente que pudiera escucharlo en esa hora oscura. Era una oración fragmentada, un ruego inarticulado, una petición de ayuda que brotaba de lo más profundo de su ser, de un lugar que no sabía que existía. Por favor, alguien, ayúdame. No quiero, no así. Su voz se apagó, consumida por el dolor y la debilidad. La oscuridad se hizo más densa y un frío aún más penetrante lo envolvió, amenazando con arrastrarlo al abismo de la inconsciencia. Justo cuando pensó que todo había terminado, que la última chispa de vida se extinguía, un tenue halo de luz comenzó a formarse a lo lejos, en la penumbra de la carretera, acercándose lentamente. Era apenas un resplandor, una anomalía en la negrura absoluta,
pero lo suficientemente distinto como para captar la mirada moribunda de Juan. Su corazón, que un momento antes latía con angustia, ahora lo hacía con un atisbo de esperanza, una fracción de segundo de incertidumbre, de asombro. ¿Era el fin? ¿O el comienzo de algo más allá de lo imaginable? Justo cuando pensó que todo había terminado, que la última chispa de vida se extinguía, un tenue halo de luz comenzó a formarse a lo lejos, en la penumbra de la carretera, acercándose lentamente. Era apenas un resplandor, una anomalía en la negrura absoluta, pero lo suficientemente distinto como para captar la mirada moribunda de Juan. Su corazón, que un momento antes latía con angustia, ahora lo hacía con un atisbo de esperanza, una fracción de segundo de incertidumbre, de asombro. ¿Era el fin? ¿O el comienzo de algo más allá de lo imaginable? La luz, que al principio era como un faro distante, se acercaba con una velocidad sorprendente, pero extrañamente serena. No era el destello errático de un vehículo, ni el resplandor agresivo de unas luces altas. Era una luz suave, pero penetrante, que parecía disipar la oscuridad a su alrededor sin generar sombras. De esa luminosidad, que parecía tejerse con la misma esencia de la serenidad, surgió una figura. Era un hombre, o al menos eso parecía, vestido de una blancura inmaculada que contrastaba vivamente con el negro profundo de la noche mexicana. Su vestimenta no era de este mundo. Una túnica sencilla, sin adornos, que caía sin una sola arruga, como si estuviera tejida de pura luz. No se movía con la prisa de un humano, sino con una ligereza etérea, casi flotando sobre la grava y el asfalto. No había huellas, no había sonido de pisadas. Solo el hombre, la luz y una presencia que llenaba el aire de una calma inexplicable. Juan, con la vista borrosa y la mente nublada por el dolor, lo observaba con una mezcla de incredulidad y una creciente sensación de asombro. ¿Estaba delirando? ¿Era un ángel, un fantasma, una manifestación de su mente moribunda? Su escepticismo, arraigado durante años, flaqueaba ante la imposibilidad de lo que sus ojos veían. El hombre de blanco se detuvo a pocos pasos de él, y su presencia irradiaba una tranquilidad que, en ese infierno de dolor y desesperación, era un bálsamo para el alma agotada de Juan. No había miedo en sus ojos, solo una compasión profunda, una sabiduría ancestral que parecía abrazarlo todo. El hombre se inclinó lentamente y Juan pudo ver su rostro. Era un rostro sereno, de facciones suaves, con ojos de un color indefinible que parecían ver más allá de la superficie, directamente al alma. No había arrugas que denotaran preocupación ni tristeza, solo una paz inquebrantable. Y entonces habló. Su voz no era fuerte, ni imperiosa, sino cálida y profunda, como el murmullo de un río subterráneo. Una melodía que resonaba no en sus oídos, sino en lo más íntimo de su ser. Cada palabra parecía impregnada de una verdad innegable, de una autoridad silenciosa que no necesitaba imponerse. «Aún no es tu hora», dijo el hombre, y esas 4 palabras resonaron en la mente de Juan como el eco de una campana, borrando todo el ruido del dolor y el miedo. «Tu camino no ha terminado aquí, joven». La voz tenía la capacidad de calmar los tormentos de Juan, de apaciguar el caos en su interior. Era una voz que no juzgaba, que no reprochaba, sino que ofrecía una promesa, una segunda oportunidad. Juan intentó responder, pero sus labios apenas se movieron, y solo un gemido escapó de su garganta. No importó. El hombre de blanco pareció entender, como si pudiera leer el desorden de pensamientos y emociones que se agitaban dentro de Juan. Con una suavidad sorprendente,
una fuerza que parecía trascender lo físico, el hombre de blanco se arrodilló junto a Juan. Sus manos, que parecían emanar el mismo resplandor suave, se posaron delicadamente bajo el cuerpo maltrecho de Juan. Y sin esfuerzo aparente, sin un atisbo de tensión, lo levantó. Juan era un hombre joven, de complexión fuerte, pero en ese momento se sintió ligero como una pluma en los brazos de este ser enigmático. El dolor, que había sido su compañero constante durante lo que parecieron horas, disminuyó momentáneamente, reemplazado por una sensación de ingravidez. Fue levantado y colocado suavemente a un lado de la carretera, fuera del alcance de los posibles peligros de la vía, en un pequeño claro cubierto de hierba seca. Una vez que Juan estuvo recostado en una posición más cómoda, el hombre de blanco se sentó a su lado. Sus ojos continuaban fijos en Juan, no con curiosidad, sino con una profunda compasión. Sus manos, ahora libres, se movieron con una precisión intrínseca, examinando las heridas visibles de Juan. No las tocó directamente, sino que sus dedos apenas rozaban el aire justo encima de su piel, y aún así, Juan sentía una extraña energía, un calor que emanaba de ellas. No era un calor doloroso, sino reconfortante, como la caricia de un sol suave después de una larga noche. Juan pudo ver la sangre seca en su rostro, la chamarra rasgada, los pantalones destrozados que dejaban al descubierto laceraciones y contusiones. Todo el daño físico estaba ahí, evidente, pero la mirada del hombre de blanco no denotaba horror ni disgusto, solo una tranquila intención de sanación. Una sensación de paz tan profunda y envolvente comenzó a extenderse por el cuerpo y la mente de Juan. Era una paz que desafiaba toda lógica. Acababa de sufrir un accidente terrible. Su cuerpo estaba quebrado. El dolor era insoportable. Y sin embargo, en la presencia de este ser, de este hombre de blanco, el miedo se disipaba como el rocío matutino bajo el sol. Las angustias, los arrepentimientos, las dudas que lo habían atormentado solo momentos antes, ahora retrocedían, dejando espacio a una calma que nunca antes había experimentado. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y la realidad exterior, cruda y brutal, hubiera sido suspendida por una burbuja de serenidad absoluta. Juan se dio cuenta de que no estaba solo, verdaderamente solo, por primera vez en mucho tiempo. Este hombre, que había aparecido de la nada, en el lugar más desolado y en su momento de mayor desesperación, irradiaba una presencia que lo hacía sentir seguro, protegido. Su simple cercanía alivió una parte de su sufrimiento que iba más allá de lo físico. El dolor de sus huesos y músculos no había desaparecido por completo, pero la angustia de su alma, la soledad y el terror a la muerte, esos sí se habían retirado, sustituidos por una quietud que lo arrullaba. Cerró los ojos, no por desmayo, sino entregándose a esa extraña y bendita paz que el hombre de blanco le había traído, sabiendo de alguna manera inexplicable que la muerte no lo reclamaría esa noche. La voz, las manos, la luz, la profunda calma, todo era real. No era un sueño, ni una alucinación. Era una presencia, una intervención, una segunda oportunidad que se manifestaba ante sus ojos incrédulos en la soledad de esa carretera olvidada, bajo un cielo estrellado que parecía guardar el aliento. La voz, las manos, la luz, la profunda calma. Todo era real. No era un sueño, ni una alucinación. Era una presencia, una intervención, una segunda oportunidad que se manifestaba ante sus ojos incrédulos, en la soledad de esa carretera olvidada, bajo un cielo estrellado que parecía guardar el aliento. En ese silencio profundo, aunque ninguna palabra explícita fue pronunciada por Juan,
se estableció un diálogo que trascendía las barreras del lenguaje. El hombre de blanco, con su mirada serena y sus ojos que reflejaban una sabiduría milenaria, parecía comunicarse directamente con el espíritu de Juan. Era una conversación de alma a alma, donde el mensaje se transmitía a través de la presencia, la energía y una comprensión tácita. Juan sintió como una oleada de pensamientos y emociones se arremolinaba en su interior, sin necesidad de ser verbalizada. El hombre de blanco parecía escuchar sus remordimientos, sus miedos, sus sueños olvidados y su anhelo desesperado de una vida diferente. Era como si cada fibra de su ser estuviera siendo escaneada, comprendida y aceptada sin juicio. El mensaje que se filtraba en su conciencia era claro, una invitación a la reflexión profunda sobre el rumbo que había tomado su vida, sobre las decisiones impulsivas, la búsqueda vacía de adrenalina y la negligencia hacia lo verdaderamente importante. Era una invitación a mirar hacia adentro, a confrontar las razones detrás de su imprudencia, a reconocer el valor intrínseco de cada aliento, de cada latido. Una esperanza, tenue pero real, comenzaba a arraigarse en el corazón de Juan, una promesa de que aún había tiempo para enmendar el camino. Mientras el hombre de blanco seguía sentado a su lado, sus manos, esas manos luminosas, se movieron delicadamente una vez más. Esta vez se posaron directamente sobre las heridas más evidentes de Juan. Una en su frente, donde el impacto había abierto una brecha sangrante. Otra en su costilla, que él sabía rota por el dolor punzante, y una más en su pierna, deformada en un ángulo antinatural. No hubo presión, no hubo manipulación. Simplemente el toque, ligero como una pluma, pero cargado de una energía incomprensible. Al instante, Juan sintió un calor intenso, no quemante, sino reconfortante, que se extendía desde los puntos de contacto hacia todo su cuerpo. Era como si cada célula de su ser estuviera siendo bañada en una luz curativa. El dolor, ese compañero infatigable que le había torturado durante lo que parecieron horas, comenzó a retroceder. No fue una desaparición instantánea, sino una retirada gradual, como la marea que se aleja de la costa. Las punzadas agudas se convirtieron en un dolor sordo, luego en una molestia tolerable, y finalmente en una sensación de entumecimiento, de alivio asombroso. Abrió los ojos y con dificultad inspeccionó sus heridas. Las laceraciones profundas seguían allí, evidentes, pero la sangre había dejado de fluir profusamente. La hemorragia se había detenido. Donde la piel estaba desgarrada, ahora había una especie de costra inmaterial, un sello protector que, aunque no las hacía desaparecer como por arte de magia, sí las estabilizaba. Su pierna, que antes estaba en un ángulo grotesco, ahora parecía estar en una posición más natural, aunque todavía sentía una rigidez considerable. No era una curación completa e instantánea, pero era, sin duda, una sanación milagrosa, una intervención que desafiaba cualquier explicación médica o lógica. El riesgo inminente de desangrarse o sucumbir a sus lesiones internas había sido neutralizado. El hombre de blanco, con su voz que era un eco profundo en el alma de Juan, volvió a hablar, y sus palabras eran un bálsamo para la mente herida. «La vida es un regalo precioso, Juan», comenzó, su tono suave pero firme. «Cada aliento, cada amanecer, es una oportunidad que se nos da. Has caminado al borde del abismo, buscando en la velocidad y el riesgo una forma de llenar un vacío que solo puede llenarse desde dentro». Juan escuchaba, absorto, sin poder apartar la mirada de sus ojos profundos.
Has ignorado las señales, los susurros de tu propia conciencia, los consejos de quienes te aman. Pero el camino no siempre es lineal. A veces necesitamos caer para poder ver la luz que nos rodea. Sus palabras eran directas, sin rodeos, pero desprovistas de cualquier juicio. Eran palabras de verdad, pronunciadas con una compasión infinita. Esta no es una segunda oportunidad para seguir el mismo sendero. Es una invitación a despertar, a reconocer el valor de tu existencia, el impacto de tus acciones. Las decisiones conscientes, aquellas que nacen del corazón y la reflexión, son las que forjan un camino verdadero y significativo. El dolor que has sentido no es en vano si te lleva a comprender esto. Tienes un propósito, Juan, uno que va más allá de la adrenalina y la búsqueda de emociones fugaces. El hombre de blanco hizo una pausa, y Juan sintió que cada palabra había calado en lo más profundo de su ser. Su escepticismo, su racionalidad, todo lo que antes había sido su barrera contra lo inexplicable, se desmoronaba. Lo que estaba experimentando no era un sueño ni una alucinación. El alivio en su cuerpo era demasiado real, la paz en su corazón demasiado profunda. Había una verdad innegable en la presencia de este ser, en la resonancia de sus palabras. La fe no es creer sin ver, Juan, continuó el hombre con una sonrisa tenue, casi imperceptible. Es ver más allá de lo que los ojos pueden percibir. Es la confianza en que el universo, en su infinita sabiduría, nos brinda oportunidades para crecer, para enmendar, para amar. En ese momento algo cambió dentro de Juan. Una chispa, pequeña al principio, comenzó a encenderse en su interior. Una fe incipiente, que nunca antes había considerado, brotaba de las cenizas de su antigua vida. Era una fe no en dogmas o instituciones, sino en la bondad inherente de algo más grande que él mismo, en la posibilidad de un propósito mayor. Una gratitud abrumadora lo invadió. Gratitud por su vida, por esa segunda oportunidad que le estaba siendo entregada de la manera más insólita e incomprensible. Las lágrimas, que había llorado antes por miedo y desesperación, ahora eran lágrimas de asombro y un profundo agradecimiento. No sabía quién era este hombre, de dónde venía, ni por qué había sido elegido para esta intervención milagrosa. Pero sabía con una certeza que superaba cualquier entendimiento racional que su vida ya no sería la misma. El impacto de su caída en la carretera había sido apenas el comienzo de un viaje mucho más profundo, uno hacia una transformación que apenas comenzaba a vislumbrar. La soledad de la noche se había transformado en un santuario, y el rostro sereno del hombre de blanco sería para siempre el ancla de su nueva existencia. La voz, las manos, la luz, la profunda calma, todo era real. No era un sueño, ni una alucinación. Era una presencia, una intervención, una segunda oportunidad que se manifestaba ante sus ojos incrédulos, en la soledad de esa carretera olvidada, bajo un cielo estrellado que parecía guardar el aliento. En ese silencio profundo, aunque ninguna palabra explícita fue pronunciada por Juan, se estableció un diálogo que trascendía las barreras del lenguaje. El hombre de blanco, con su mirada serena y sus ojos que reflejaban una sabiduría milenaria, parecía comunicarse directamente con el espíritu de Juan. Era una conversación de alma a alma, donde el mensaje se transmitía a través de la presencia, la energía y una comprensión tácita. Juan sintió cómo una oleada de pensamientos y emociones se arremolinaba en su interior, sin necesidad de ser verbalizada. El hombre de blanco parecía escuchar sus remordimientos, sus miedos, sus sueños olvidados y su anhelo desesperado de una vida diferente.
Era como si cada fibra de su ser estuviera siendo escaneada, comprendida y aceptada sin juicio. El mensaje que se filtraba en su conciencia era claro. Una invitación a la reflexión profunda sobre el rumbo que había tomado su vida, sobre las decisiones impulsivas, la búsqueda vacía de adrenalina y la negligencia hacia lo verdaderamente importante. Era una invitación a mirar hacia adentro, a confrontar las razones detrás de su imprudencia, a reconocer el valor intrínseco de cada aliento, de cada latido. Una esperanza, tenue pero real, comenzaba a arraigarse en el corazón de Juan. Una promesa de que aún había tiempo para enmendar el camino. Mientras el hombre de blanco seguía sentado a su lado, sus manos, esas manos luminosas, se movieron delicadamente una vez más. Esta vez, se posaron directamente sobre las heridas más evidentes de Juan. Una en su frente, donde el impacto había abierto una brecha sangrante. Otra en su costilla, que él sabía rota por el dolor punzante. Y una más en su pierna, deformada en un ángulo antinatural. No hubo presión, no hubo manipulación. Simplemente el toque, ligero como una pluma, pero cargado de una energía incomprensible. Al instante, Juan sintió un calor intenso, no quemante, sino reconfortante, que se extendía desde los puntos de contacto hacia todo su cuerpo. Era como si cada célula de su ser estuviera siendo bañada en una luz curativa. El dolor, ese compañero infatigable que le había torturado durante lo que parecieron horas, comenzó a retroceder. No fue una desaparición instantánea, sino una retirada gradual, como la marea que se aleja de la costa. Las punzadas agudas se convirtieron en un dolor sordo, luego en una molestia tolerable, y finalmente en una sensación de entumecimiento, de alivio asombroso. Abrió los ojos y con dificultad inspeccionó sus heridas. Las laceraciones profundas seguían allí, evidentes, pero la sangre había dejado de fluir profusamente. La hemorragia se había detenido. Donde la piel estaba desgarrada, ahora había una especie de costra, inmaterial, un sello protector que, aunque no las hacía desaparecer como por arte de magia, sí las estabilizaba. Su pierna, que antes estaba en un ángulo grotesco, ahora parecía estar en una posición más natural, aunque todavía sentía una rigidez considerable. No era una curación completa e instantánea, pero era, sin duda, una sanación milagrosa, una intervención que desafiaba cualquier explicación médica o lógica. El riesgo inminente de desangrarse o sucumbir a sus lesiones internas había sido neutralizado. El hombre de blanco, con su voz que era un eco profundo en el alma de Juan, volvió a hablar, y sus palabras eran un bálsamo para la mente herida. «La vida es un regalo precioso, Juan», comenzó, su tono suave pero firme. «Cada aliento, cada amanecer es una oportunidad que se nos da. Has caminado al borde del abismo, buscando en la velocidad y el riesgo una forma de llenar un vacío que solo puede llenarse desde dentro». Juan escuchaba, absorto, sin poder apartar la mirada de sus ojos profundos. «Has ignorado las señales, los susurros de tu propia conciencia, los consejos de quienes te aman. Pero el camino no siempre es lineal. A veces necesitamos caer para poder ver la luz que nos rodea». Sus palabras eran directas, sin rodeos, pero desprovistas de cualquier juicio. Eran palabras de verdad, pronunciadas con una compasión infinita. Esta no es una segunda oportunidad para seguir el mismo sendero. Es una invitación a despertar, a reconocer el valor de tu existencia, el impacto de tus acciones. Las decisiones conscientes, aquellas que nacen del corazón y la reflexión, son las que forjan un camino verdadero y significativo.
El dolor que has sentido no es en vano, si te lleva a comprender esto. Tienes un propósito, Juan, uno que va más allá de la adrenalina y la búsqueda de emociones fugaces. El hombre de blanco hizo una pausa, y Juan sintió que cada palabra había calado en lo más profundo de su ser. Su escepticismo, su racionalidad, todo lo que antes había sido su barrera contra lo inexplicable, se desmoronaba. Lo que estaba experimentando no era un sueño ni una alucinación. El alivio en su cuerpo era demasiado real, la paz en su corazón demasiado profunda. Había una verdad innegable en la presencia de este ser, en la resonancia de sus palabras. La fe no es creer sin ver, Juan, continuó el hombre con una sonrisa tenue, casi imperceptible. Es ver más allá de lo que los ojos pueden percibir. Es la confianza en que el universo, en su infinita sabiduría, nos brinda oportunidades para crecer, para enmendar, para amar. En ese momento algo cambió dentro de Juan. Una chispa, pequeña al principio, comenzó a encenderse en su interior. Una fe incipiente, que nunca antes había considerado, brotaba de las cenizas de su antigua vida. Era una fe no en dogmas o instituciones, sino en la bondad inherente de algo más grande que él mismo, en la posibilidad de un propósito mayor. Una gratitud abrumadora lo invadió. Gratitud por su vida, por esa segunda oportunidad que le estaba siendo entregada de la manera más insólita e incomprensible. Las lágrimas, que había llorado antes por miedo y desesperación, ahora eran lágrimas de asombro y un profundo agradecimiento. No sabía quién era este hombre, de dónde venía, ni por qué había sido elegido para esta intervención milagrosa. Pero sabía, con una certeza que superaba cualquier entendimiento racional, que su vida ya no sería la misma. El impacto de su caída en la carretera había sido apenas el comienzo de un viaje mucho más profundo, uno hacia una transformación que apenas comenzaba a vislumbrar. La soledad de la noche se había transformado en un santuario, y el rostro sereno del hombre de blanco sería para siempre el ancla de su nueva existencia. Justo cuando Juan sentía que la presencia del hombre de blanco lo envolvía por completo, disipando cualquier rastro de miedo o incertidumbre, el enigmático ser se levantó con la misma ligereza con la que había aparecido. No hubo un adiós verbal, ni un gesto de despedida. Simplemente, con una serena elegancia, la figura vestida de luz comenzó a retroceder, disolviéndose en la oscuridad de la carretera tan inesperadamente como había emergido de ella. La luz que lo rodeaba se atenuó gradualmente, como una bruma que se desvanece con el viento, hasta que solo quedó la profunda negrura de la noche. Juan parpadeó, incrédulo, tratando de aferrarse a la imagen, al resplandor, pero ya no estaba. La carretera volvió a ser un lienzo oscuro, con las sombras de los árboles danzando bajo una luna incipiente, y las estrellas distantes como únicos testigos. Juan se quedó solo, tendido en la fría grava, pero no desamparado. Una confusión inmensa lo asaltó. ¿Había sido real? ¿Fue todo un sueño febril, una alucinación inducida por el trauma y la pérdida de sangre? Sin embargo, la ausencia de dolor agudo, el alivio palpable en sus heridas y, sobre todo, la sensación de paz que inundaba su ser eran demasiado vívidas para ser un engaño de la mente. Su pierna, aunque rígida, se sentía sorprendentemente estable. Sus costillas ya no le impedían respirar con normalidad. Las heridas en su rostro, aunque aún visibles, no sangraban. Era una certeza inquebrantable que lo que había vivido no era producto de su imaginación. La realidad se había distorsionado. Lo sobrenatural había irrumpido en su mundo de manera innegable,
dejando una huella imborrable, tangible y espiritual. Mientras Juan procesaba la magnitud de lo sucedido, sintiendo todavía el eco de la voz del hombre de blanco en lo más profundo de su ser, el sonido de un motor hizo audible en la distancia. Esta vez era un sonido reconocible, humano, la promesa de una intervención terrenal. Poco a poco, dos luces brillantes aparecieron en el horizonte, acercándose a un ritmo constante. Un coche. La esperanza que el hombre de blanco había encendido en su corazón ahora se materializaba en una forma más mundana. Minutos después, un modesto sedán de modelo antiguo se detuvo a unos metros de donde Juan yacía. De él descendió una pareja de mediana edad, visiblemente preocupados. Eran lugareños que regresaban a casa después de visitar a unos parientes en el pueblo vecino. La mujer, al ver la motocicleta destrozada y la figura inmóvil de Juan, lanzó un grito ahogado. Su compañero, un hombre corpulento de manos callosas, rápidamente se acercó, su rostro reflejando una mezcla de shock y determinación. «Dios mío, muchacho, ¿estás bien?», exclamó el hombre, con la voz cargada de angustia, mientras se arrodillaba junto a Juan. La mujer, con el teléfono en la mano, ya estaba marcando el número de emergencias. Su voz temblorosa pero firme, mientras describía la ubicación y la escena del accidente. Juan intentó hablar, de decirles lo que acababa de ocurrir, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo pudo murmurar un agradecimiento, una débil afirmación de que estaba vivo, y señalar sus heridas con una mirada que suplicaba comprensión. La pareja, al ver el alcance de sus lesiones, pero también la calma inusual en sus ojos para alguien que acababa de sufrir un accidente tan grave, solo pudieron mirarse entre sí con una mezcla de horror y alivio. La sirena de la ambulancia se escuchó a lo lejos, acercándose rápidamente. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, su profesionalismo una bienvenida calma en medio del caos. Evaluaron rápidamente la situación de Juan. Estaba herido, sí, con fracturas y laceraciones importantes, pero milagrosamente estable. Su pulso era fuerte, su respiración constante. Lo inmovilizaron con cuidado en una camilla y lo trasladaron a la ambulancia, mientras la pareja ofrecía su testimonio, relatando cómo lo habían encontrado. El viaje al hospital fue un borrón. Juan sentía el movimiento, escuchaba las voces en el fondo, pero su mente estaba en otro lugar, reviviendo el rostro sereno y las palabras del hombre de blanco. Al llegar al hospital de la ciudad más cercana, el equipo médico lo recibió con la urgencia que dictaba un accidente de tal magnitud. Los médicos y enfermeras trabajaron con rapidez, evaluando cada herida, cada fractura. Las radiografías revelaron huesos rotos. Las tomografías evidenciaron contusiones internas, pero lo que más asombró a los profesionales fue el estado general de Juan. «Es un milagro que esté vivo, joven», dijo el cirujano, un hombre de rostro cansado pero ojos agudos, a la mañana siguiente, después de una larga noche de procedimientos. La gravedad del accidente, la forma en que lo encontramos, debiste haberte desangrado o sucumbido a un shock. Tus heridas son serias, muy serias, pero parece que la hemorragia se detuvo por sí sola de una manera inexplicable, y tu cuerpo ha resistido de una forma que rara vez vemos. Admiración y perplejidad se cruzaban en su voz. Juan, aún débil, escuchaba las palabras de los médicos, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Él sabía por qué. No había sido la suerte, ni la resistencia de su cuerpo. Había sido una intervención,
una ayuda venida de un lugar que los instrumentos médicos y la ciencia no podían comprender. Las preguntas comenzaron a surgir en él, preguntas que no se atrevería a formular en voz alta. ¿Quién era ese hombre? ¿Volvería a verlo? ¿Cómo era posible esa sanación? No tenía respuestas, solo la certeza de que su vida había sido salvada, transformada en esa carretera solitaria por un ser misterioso vestido de blanco. Este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de incertidumbre, de asombro y de un propósito que aún estaba por descubrir. Juan permaneció semanas en el hospital, un período que se extendió más allá de lo médicamente necesario, no tanto por la gravedad persistente de sus heridas, que sorprendentemente mostraban una recuperación acelerada, sino por la necesidad de observar y comprender la magnitud de lo que había experimentado. Cada día, tendido en la cama del hospital, con el yeso en su pierna y las vendas en su cabeza y brazos, su mente viajaba constantemente a aquella noche en la carretera. La imagen del hombre de blanco, su voz serena y sus palabras resonaban en cada fibra de su ser. Ya no había dudas ni confusiones. La certeza de que había presenciado algo milagroso, algo que trascendía la razón, se había arraigado profundamente en su conciencia. La recuperación física fue notable. Los médicos hablaban de una resistencia inusual y una capacidad de curación asombrosa, pero Juan sabía que había algo más. El calor que había sentido bajo las manos del hombre de blanco había iniciado un proceso que desafiaba la lógica científica. Sus huesos soldaban con rapidez, las laceraciones sanaban sin complicaciones, y la fatiga extrema que normalmente sigue a un trauma de tal magnitud, en su caso, parecía mitigada por una energía renovada y un propósito incipiente. Pero más allá de lo físico, fue la transformación interna lo que resultó verdaderamente profundo. El Juan que había entrado al hospital, un joven impulsivo y temerario, era un ser completamente diferente al que se preparaba para salir. Las horas de soledad en la habitación de hospital se convirtieron en un crisol para su alma. Reflexionó sobre cada palabra del hombre de blanco. La vida es un regalo precioso. Tu camino no ha terminado. Tienes un propósito. Cada frase era una semilla que germinaba en su interior, desmantelando capa tras capa de su antigua identidad. La prisa, la búsqueda incesante de emociones fuertes, la desobediencia a las normas, todo aquello que había sido el motor de su vida, ahora le parecía hueco y sin sentido. Aquel accidente no había sido solo un impacto físico, sino un choque existencial que lo había despertado. Dejó atrás su vida de imprudencia y velocidad, no como una renuncia forzada, sino como una liberación consciente. La adrenalina ya no era el motor, sino el propósito, el servicio, la conexión con algo más grande. Había recibido una segunda oportunidad, y esta vez estaba decidido a usarla con sabiduría, para hacer el bien y ayudar a los demás. Un giro radical en una existencia que antes solo se había centrado en sí mismo. Uno de los primeros y más importantes pasos en esta nueva etapa fue la reconciliación con su familia. Las discusiones constantes, los silencios tensos y la distancia emocional que había cultivado con sus padres habían sido una fuente continua de dolor para todos. Su estilo de vida arriesgado y su aparente desinterés habían creado un abismo entre ellos. En el hospital, sus padres, aunque aliviados por su supervivencia, no podían ocultar la preocupación y el reproche en sus ojos. Pero esta vez, Juan fue diferente.
Con una humildad que nunca antes había poseído, les pidió perdón. Les habló de su experiencia, no de una manera fantástica o delirante, sino con una serena convicción que sorprendió a sus padres. No entró en detalles sobrenaturales, consciente de que podría ser difícil de entender, pero transmitió la esencia. Había tenido una epifanía, un encuentro que le había mostrado la importancia de la vida y del amor. «Papá, mamá», les dijo un día, con la voz aún un poco débil, pero llena de una nueva fuerza. «He estado ciego. He corrido sin rumbo, buscando algo que ya tenía. Lo importante no es la velocidad, sino el camino que construyes. Y yo quiero reconstruir el nuestro». Sus padres, con lágrimas en los ojos, lo abrazaron. Era el abrazo que Juan había anhelado toda su vida. Un abrazo de reconciliación, de amor incondicional que él, en su ceguera, había rechazado tantas veces. Les compartió, con cautela, que algo o alguien lo había ayudado en la oscuridad, que le había dado una segunda oportunidad. No lo entendieron del todo, pero vieron el cambio en sus ojos, en su espíritu, y eso era suficiente. La familia, que había estado fragmentada por años de incomprensión, comenzaba a sanar. Una vez dado de alta, y aunque su recuperación total tomaría tiempo, Juan sintió una urgencia por encontrar un nuevo propósito. Las palabras del hombre de blanco sobre tener un propósito resonaban en su mente. Él, que siempre había sido hábil con las máquinas, que conocía cada tuerca y tornillo de una motocicleta, decidió canalizar esa pasión no para el riesgo, sino para el servicio. Comenzó a colaborar con un pequeño taller mecánico en su pueblo, uno que se especializaba en reparar vehículos para personas de bajos recursos. Al principio su contribución era modesta: pulir piezas, organizar herramientas. Pero a medida que su fuerza regresaba, sus habilidades volvieron con él, afinadas por una nueva dedicación. Pronto, Juan se encontró restaurando motocicletas viejas, dándoles una segunda vida, al igual que la suya. No cobraba por su trabajo, o apenas lo esencial para cubrir los materiales. La sonrisa en el rostro de un repartidor que recuperaba su herramienta de trabajo. La gratitud de un joven que podía volver a transportarse a la escuela eran recompensas infinitamente más valiosas que cualquier premio de carrera. Utilizaba sus habilidades mecánicas no para la gloria personal, sino para ayudar a los demás, para aliviar cargas, para extender una mano amiga en su comunidad. El taller se convirtió en su nuevo santuario, un lugar donde cada reparación era un acto de redención, un testimonio silencioso de su transformación. Ya no era el temerario Juan, sino un joven con un corazón renovado, dedicado a honrar la segunda oportunidad que la vida, o algo más allá de ella, le había concedido. El camino estaba siendo reescrito, una pieza a la vez. El taller se convirtió en su nuevo santuario, un lugar donde cada reparación era un acto de redención, un testimonio silencioso de su transformación. Ya no era el temerario Juan, sino un joven con un corazón renovado, dedicado a honrar la segunda oportunidad que la vida, o algo más allá de ella, le había concedido. El camino estaba siendo reescrito, una pieza a la vez, y esa nueva ruta lo llevó a un lugar donde su voz, antes usada para rugir en las carreras, ahora se elevaba para compartir su verdad. Con el tiempo, Juan comenzó a compartir su historia, no en grandes escenarios ni frente a multitudes, sino en círculos pequeños, íntimos. Al principio era en reuniones con el párroco local, en grupos de apoyo para jóvenes con problemas, o simplemente con amigos y vecinos curiosos que habían notado su radical cambio. Su relato era siempre el mismo, aunque las palabras variaran ligeramente con cada narración.
la velocidad, el accidente, la oscuridad, el miedo y luego la aparición del hombre de blanco con su mensaje y su toque sanador. No buscaba fama ni reconocimiento por ello, sino que su objetivo era inspirar, hacer que otros reflexionaran sobre sus propias vidas y las decisiones que tomaban. Hablaba de las consecuencias de la imprudencia, de la importancia de valorar cada instante, de la necesidad de buscar un propósito más allá de las satisfacciones efímeras. Sus oyentes, a menudo escépticos al principio, terminaban conmovidos por la sinceridad en sus ojos y la profunda convicción en su voz. No se presentaba como un predicador, sino como un testigo, un hombre que había visto la muerte de cerca y había regresado con una nueva perspectiva. Su testimonio tenía el poder de llegar a aquellos jóvenes que, como él, una vez vivían al límite, buscando en la adrenalina una forma de escapar. Les mostraba que había otra manera, que la verdadera fortaleza no radicaba en desafiar el peligro, sino en afrontar la vida con responsabilidad y compasión. Se convirtió, sin buscarlo, en una especie de mentor para algunos de ellos, en un faro de esperanza que irradiaba la posibilidad de una transformación. Su influencia crecía discretamente, como la semilla que germina silenciosamente bajo la tierra, mostrando que la fe y la superación pueden venir de los lugares más insospechados. La pasión de Juan por las motocicletas nunca disminuyó, pero cambió su enfoque. Lejos de la velocidad temeraria y las carreras clandestinas, ahora se había convertido en un ferviente defensor de la seguridad vial. Organizaba pequeños talleres gratuitos en su comunidad, enseñando a jóvenes motociclistas la importancia de usar equipo de protección, de respetar los límites de velocidad y de conducir con precaución. Su propia experiencia era su mejor lección. Recorría las carreteras, pero ahora lo hacía con una calma y una atención plena que antes le eran ajenas, disfrutando del paisaje y de la libertad que le ofrecían sus dos ruedas, pero siempre consciente de su responsabilidad. Su motocicleta, que antes había sido un símbolo de rebelión, ahora era un vehículo de transporte seguro y una herramienta para ayudar. Incluso pintó partes de ella en colores más visibles, un recordatorio constante de su compromiso con la vida. Se convirtió en un ejemplo de superación personal, demostrando que un pasado de errores no condena un futuro de propósito. Su historia, la de un motociclista caído que encontró una segunda oportunidad, se convirtió en una leyenda local. Un cuento susurrado que inspiraba a cambiar vidas. El encuentro con el hombre de blanco, aunque único e irrepetible, solidificó la fe de Juan de una manera que ninguna doctrina religiosa había logrado antes. No era una fe ciega, sino una fe nacida de una experiencia profunda y transformadora. Nunca volvió a ver al hombre, ni sintió su presencia de la misma manera, pero su imagen y su mensaje permanecían vívidos en su memoria, como un ancla en la tormenta de dudas o un faro en la oscuridad. Él ya no necesitaba pruebas físicas de su existencia. La prueba estaba en su propia vida, en el cambio radical de su carácter, en la paz que ahora sentía. Sabía que no estaba solo, que una fuerza benevolente velaba por él y por todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar y a transformarse. Esa fe no lo hizo inmune a los desafíos de la vida, pero le dio la fuerza y la perspectiva para enfrentarlos con una serenidad que antes le habría sido imposible. Era una fe práctica, vivida en cada uno de sus actos, en cada reparación que hacía, en cada conversación que tenía. Juan comenzó a vivir cada día con una intención renovada, valorando cada momento, cada interacción, cada amanecer.
Ya no buscaba la próxima emoción, sino el próximo acto de bondad, la próxima oportunidad de servir. El vacío que una vez había intentado llenar con velocidad y riesgo, ahora estaba colmado de un propósito significativo. La reconciliación con su familia se profundizó, y el vínculo que había forjado con sus padres se convirtió en una fuente de alegría y apoyo mutuo. Apreció a sus amigos, pero ahora elegía compañías que compartían sus nuevos valores, que buscaban construir en lugar de destruir. Incluso los momentos más mundanos, como el sabor de su café matutino o la brisa en su rostro, estaban impregnados de una gratitud que antes le era desconocida. Las cicatrices de su accidente permanecían en su cuerpo, un recordatorio físico de su pasado, pero ya no eran marcas de vergüenza, sino insignias de honor, de una batalla de la que había emergido con una sabiduría invaluable. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de las palabras del hombre de blanco, que hay segundas oportunidades, que se puede cambiar, que la vida es un regalo que debe ser valorado y vivido con intención. Ya no era el protagonista de una carrera hacia la nada, sino de un viaje consciente y lleno de significado. Su historia, la historia de Juan, el motociclista que encontró la luz en la oscuridad del accidente, resonaba en el corazón de muchos. Un eco de esperanza en un mundo que a menudo olvida el valor de la redención y la transformación. Las cicatrices de su accidente permanecían en su cuerpo, un recordatorio físico de su pasado, pero ya no eran marcas de vergüenza, sino insignias de honor, de una batalla de la que había emergido con una sabiduría invaluable. Su vida se había transformado por completo, encontrando la paz y el propósito que tanto anhelaba. Cada amanecer era una confirmación silenciosa de su nueva existencia, un lienzo en blanco para actos de bondad y servicio. Los ecos del pasado, aquellos que le recordaban su imprudencia y sus decisiones arriesgadas, ahora se desvanecían ante la resonancia profunda de su propósito actual. No era un borrón y cuenta nueva, era una reescritura consciente, una construcción cuidadosa sobre los cimientos de una experiencia que había estado al borde de la aniquilación. Las secuelas físicas del accidente, aunque ya no le causaban el dolor agudo de los primeros días, persistían como un mapa grabado en su piel. Una cojera leve se manifestaba en su pierna izquierda de vez en cuando, especialmente en días fríos o después de largas jornadas en el taller. La cicatriz en su frente, justo por encima de la ceja, era un trazo blanquecino que brillaba de una manera apenas perceptible bajo ciertas luces, un recuerdo constante del impacto que casi le arrebata la vida. Sin embargo, estas marcas no eran motivo de lamento. Eran sus maestros silenciosos, los guardianes de su memoria, quienes le recordaban la fragilidad de la vida y el regalo inmenso de una segunda oportunidad. Cada vez que su pierna le dolía o que su dedo inconscientemente tocaba la cicatriz en su ceja, Juan no sentía amargura, sino gratitud. Eran los humildes trofeos de una batalla ganada, el testimonio silencioso de un renacimiento. La historia de Juan, el motociclista que encontró la luz en la oscuridad, se había convertido en un testimonio vibrante de esperanza y redención. No era una historia de perfección, sino de transformación. Su vida era una prueba fehaciente de que incluso en los momentos más oscuros, cuando la desesperación parece haberlo consumido todo, puede aparecer una luz. Una luz que no solo ilumina el camino, sino que también nos guía hacia una versión más plena y auténtica de nosotros mismos. Era una luz que para Juan había tomado la forma de un hombre vestido de blanco,
pero para otros podía ser la mano de un amigo, una palabra de aliento o la propia chispa de la resiliencia humana. Su relato recordaba que la vida es un viaje de constantes aprendizajes y que las mayores lecciones a menudo se extraen de las caídas más profundas. Había aprendido que el verdadero poder no reside en evitar las heridas, sino en sanarlas y usar sus cicatrices como mapas hacia un futuro más consciente. Juan continuó honrando su promesa silenciosa al hombre de blanco. Su taller no solo reparaba motocicletas, sino también sueños rotos, ofreciendo un espacio de aprendizaje y apoyo a jóvenes que, como él, buscaban un rumbo. Se involucró activamente en programas de seguridad vial, compartiendo su experiencia de primera mano para prevenir tragedias. Su voz, antes impulsiva y temeraria, ahora era una guía serena, llena de sabiduría y compasión. Viajaba por pequeñas comunidades, no para correr, sino para hablar, para inspirar a otros con su testimonio de cómo una vida puede cambiar radicalmente para bien. No buscaba convertir a nadie a una fe específica, sino despertar la fe en la posibilidad de la redención y el propósito que yacen dentro de cada ser humano. Cada reparación, cada charla, cada sonrisa de gratitud que recibía afianzaba más su convicción de que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. La sencillez de su vida, la honestidad de su trabajo y la profundidad de su mensaje tocaban los corazones de quienes lo escuchaban. Ahora, al cerrar este capítulo de la vida de Juan, nos queda la profunda reflexión sobre las señales que la vida nos envía. ¿Cuántas veces ignoramos esos pequeños susurros, esas advertencias sutiles, hasta que un golpe contundente nos obliga a detenernos? La historia de Juan nos invita a considerar la importancia de valorar cada momento, de vivir con intención, de escuchar las voces internas y externas que nos guían. Nos recuerda que las segundas oportunidades existen, no como un derecho, sino como un regalo, una gracia que nos permite reorientar nuestro camino. Y a veces, esas oportunidades vienen de las maneras más inesperadas, de encuentros que desafían la lógica, de presencias que aparecen cuando más las necesitamos, vestidas de blanco en la oscuridad de una carretera olvidada, o bajo cualquier otra forma que el universo elija para manifestar su guía. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de reconocerlas, de aceptarlas y sobre todo, de actuar sobre ellas, transformando el dolor en propósito. Así que, amigos, la próxima vez que se encuentren en una encrucijada o sientan que la vida los empuja al límite, recuerden a Juan. Recuerden que incluso en la caída más profunda puede haber una mano extendida, una luz que disipa la oscuridad y un mensaje que nos dice, aún no es tu hora. Es una invitación a vivir plenamente, a amar sin reservas y a encontrar nuestro propio propósito, haciendo de cada día una oportunidad para la redención. No dejemos que la prisa o el escepticismo nos impidan ver el milagro en lo cotidiano. Abramos nuestros corazones a la posibilidad de lo extraordinario, pues a veces lo más profano se convierte en el umbral hacia lo sagrado. Si esta conmovedora historia ha resonado con ustedes, si les ha inspirado a mirar su propia vida con nuevos ojos o a reflexionar sobre sus propias segundas oportunidades, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras narraciones que buscan tocar el alma y expandir la conciencia. Déjennos sus comentarios abajo. Nos encantaría saber qué piensan, qué reflexiones les ha provocado la travesía de Juan. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia similar? ¿Un encuentro inesperado que cambió el rumbo de su vida? Compartan sus historias.
Su interacción es el motor que nos impulsa a seguir buscando y narrando estas poderosas experiencias humanas. Y no se vayan sin darle un me gusta a este video si disfrutaron de él, y compartan con quienes crean que necesitan escuchar un mensaje de esperanza y transformación. Los esperamos en el próximo video, donde seguiremos explorando los misterios de la vida y las infinitas formas en que el destino nos sorprende. Hasta entonces, vivan con intención y abran sus corazones a lo inesperado.